Dios le bendiga, amados hermanos. Hemos participado de la Santa Cena, de la cena que el Señor ese día demostró que sabiendo todo lo que venía, Él hizo esa recordación que nosotros hicimos hoy. Esa enseñanza que nos dice que Él siempre está y va delante nuestro en todas las cosas. Él lo hizo todo y lo seguirá haciendo. A Él voy a hacer esta canción que Él me la dio, porque yo no soy nada, pero Él es hermoso, es maravilloso. Él pone palabra en mi boca y a Él sea toda la gloria. Dice la Sagradas Escrituras que Dios Padre buscó un justo en la tierra y no lo halló. Y al ver que su creación se había perdido, Él envió a su Hijo como único Salvador. Él del cielo dejó trono y su gloria, siendo rico se hizo pobre y en un pesebre nació. Aleluya, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz con los hombres de buena voluntad. Aleluya, gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz con los hombres de buena voluntad. Los ángeles entonaban esta canción, anunciando la llegada de nuestro Salvador. El que a mí viene yo no le echo fuera, esto lo dice el Salvador. Él no hace acepción de persona, sea rico, sea pobre, por todos ellos Él murió. Resucitó para darnos vida y a todos los que en Él creyeron los hizo hijos de Dios. Vení, 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 todos los que estáis cargados y trabajados, que Él nos hará descansar. Vení, 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 todos a Jesucristo, que con su inmenso amor Él nos quiere bendecir. Vení, 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 pecadores todos, que con sus brazos abiertos nos espera el Salvador. Con sus brazos abiertos nos espera nuestro Salvador. Gracias, Señor Jesús, por todo lo que hiciste. Y nosotros solamente queremos exaltarte en agradecimiento de tu inmenso amor. Creo que he saludado a casi todos los hermanos. Es un gozo estar acá con ustedes y poder compartir juntos algo de la palabra del Señor. Vamos a leer en el libro de Números, capítulo 13, versículo 1, para ocuparnos de un personaje del Antiguo Testamento. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Estos son los nombres: de la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Zacur; de la tribu de Simeón, Zafat, hijo de Ori; de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone. Sigue la lista, pero queríamos llegar a Caleb y entonces paramos por acá la lectura. Vamos a ir leyendo más versículos y quisiera, hermanos,
que pensemos juntos en este hombre, en Caleb, en una biografía para mirarla brevemente, pero también para admirarla y sacar enseñanzas para nosotros. Es muy lindo en la palabra de Dios leer la vida de algunos que la Escritura relata desde la niñez y la juventud. Y la vida de José, la vida de David, cómo fueron estos personajes. Y tienen, a pesar de que uno pueda estar leyendo cuando David era un jovencito y fue a la lucha contra el gigante, no importa que uno sea ya un veterano, un viejo, uno saca enseñanzas para apropiársela a la vida de uno. Hoy vamos a mirar algunos detalles de la vida de este hombre, Caleb, y lo primero que tenemos relatado acá de él es el momento que Dios lo designa para ir a espiar la tierra que les iba a dar a los hijos de Israel. El pueblo de Israel había salido de Egipto, habían cruzado el Mar Rojo de una forma milagrosa, asombrosa. Dios los había liberado de los egipcios que los venían persiguiendo y estaban andando en el desierto hacia la tierra prometida. Pero vez tras vez la incredulidad del pueblo de Dios les llevó a tener que parar y no poder seguir, no avanzar hacia su destino, que era la tierra prometida. Ya habían pasado varios episodios, no nos vamos a ocupar de eso, pero en este momento Dios hace una concesión a ellos y dice, bueno, les voy a permitir que vayan, manda que vayan 12 espías, un hombre de cada tribu de Israel. Y bueno, entre esos 12 estaban Caleb, que es el que nos va a ocupar, y también Oseas, que termina diciendo el relato acá de esta lista que Moisés le cambió el nombre a Oseas y lo llamó Josué. A partir de ahí, Oseas desaparece y sigue siendo José. Como estamos viendo en Hechos 9, con Saulo de Tarso, que en un momento Saulo desaparece y sigue siendo el apóstol Pablo. La biografía de este hombre entonces empieza en el relato de la palabra de Dios a los 40 años de edad. Él, en ese momento que es comisionado para esta misión, él tenía ya 40 años de edad. No dice nada la palabra de Dios de su papá, pero es muy interesante que casi, no todas, pero la mayoría de las veces que aparece el nombre de Caleb, está la misma repetición, Caleb, hijo de Jefone. Y no sé por qué, pero eso me hace pensar que este padre, Jefone, tuvo una influencia muy grande en su hijo. Y bueno, eso es una cosa, no está dicha ahí, pero sí está enseñada en otros pasajes de la Escritura, y los padres israelitas tenían el deber de instruir a sus hijos. Era la primera escuela del hogar, y allí tenían que enseñar a sus hijos en las cosas del Señor. Y seguramente que este hombre, Jefone, lo hizo de una manera muy efectiva. Porque cuando aparece Caleb en acción, lo vemos como un hombre que estaba bien formado en las cosas de Dios. Como un hombre que era sólido en las cosas espirituales, que había aprendido a conocer a Dios, que conocía a Dios, que valoraba a Dios, que confiaba en Dios. Y bueno, pienso, esto es una opinión personal, se puede desechar, pero pienso que mucho de eso fue influencia de su crianza, de su papá, de las cosas que él aprendió de su padre.
Y en ese sentido, bueno, algunos ya, si no lo hicimos, ya es un poco tarde para nosotros enseñar a los hijos, pero qué responsabilidad tenemos los padres frente a los hijos, porque como vamos a ver al final de todo, Caleb terminó siendo un hombre que daba bendiciones a su familia y le dio bendiciones de arriba y bendiciones de abajo. Entonces, para dar las bendiciones de arriba no hay un límite de edad. Aquellos que ya tenemos hijos criados y casados, podemos seguir tratando de seguir ejerciendo una buena influencia sobre nuestros hijos, sobre todo con lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Pero sin duda, hermanos, que cuando consideramos un caso como Caleb, tiene enseñanzas para todos. No es algo que se limita solo a los que tengan 40 años, sino que los más jóvenes también pueden sacar enseñanzas de este hombre de Dios. La primera cosa que yo quisiera señalar, vamos a ser lo más breves posibles, es que Caleb y los otros 11 espías tenían una misión, y a raíz de esa misión que tuvieron, también tenían una visión, y eso era personal. Fueron a la misión que tenían y allí fueron formando la visión. En los versículos 17 al 20 de este capítulo 13, que no lo leímos, pero ahí habla de eso, de que Moisés los envió y que fueron a la tierra de Canaán, y Moisés les da instrucciones sobre lo que tenían que hacer, cuál era la misión de ellos. Le dice: suban de aquí al Negev, suban al monte, observen la tierra como es y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si es poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos, o sea, ciudades abiertas, o plazas fortificadas, ciudades amuralladas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad del fruto del país. Esa era la misión que ellos tenían. Y salieron y fueron a su misión. Y fue una misión que, como dice el relato bíblico, les llevó 40 días. Recordamos que todo un recorrido extenso que lo hicieron caminando. No había otro, si bien había caballos y camellos, ellos no disponían de eso, y además era la costumbre de los israelitas hacer largas distancias caminando. Y ellos caminando recorrieron, observaron toda la tierra para cumplir con esa misión que Dios les había encargado. Y tenían que explorarla bien, tenían que ver bien cómo eran todas las cosas, porque después tenían que dar razón de esa misión, cómo ellos habían cumplido la misión. Y el versículo 25, acá del capítulo 13, nos habla del regreso de esos espías. Ellos volvieron a los 40 días, se presentaron ante Moisés, Aarón y todo el pueblo, y empezaron a dar el informe que tenían para compartir. Y dice el relato que empezaron bien, porque dijeron: bueno, les contaron: nosotros llegamos a la tierra a la que nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Como Moisés le había indicado, no solo tenían que mirar, sino que en lo posible tenían que traer algunas muestras de lo que había en aquel
aquella tierra. Y bueno, dice el relato bíblico que en un momento, en unos viñedos que había en la zona de Escol, ellos cortaron un racimo, lo pusieron en un palo y lo llevaron entre dos. ¿Se imaginan qué racimo era? No dice el tamaño, pero nosotros le llevaríamos, uno solo llevaríamos un racimo en una bolsita o algo así. Era algo para uno, que aquellos racimos eran otra cosa, y entonces la mejor manera de llevarlo fue ponerlo en un palo y cargarlo entre dos. Y bueno, y también llevaron higos y llevaron otros frutos de la tierra. Y empiezan bien este informe, y dicen que realmente la tierra era como Dios les había dicho. Dios había dicho que de aquella tierra fluía leche y miel. Y ellos dijeron, sí, realmente es así. Pero cuando siguen hablando, eran 10 que estaban hablando, y estos 10 empezaron a distorsionar el informe y la visión de aquel pueblo. Y empezaron a mostrar las dificultades que había. Empezaron a mirar las dificultades. En su informe dijeron, bueno, pero lo que pasa es que allí habita el Jebuseo, habita el Amorreo, el Cananeo, y también hay hijos de Anak. Es una tierra de gigantes, y mencionan los 3 hijos de Anak que vivían en la zona de Hebrón. Y bueno, dijeron, no podemos contra esa gente. No nos conviene subir. No, debemos quedarnos acá porque esto no nos sirve. Y entonces Caleb no soporta eso, y se levanta y los anima y les habla. En el versículo 30, gracias. Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Y entonces acá vemos que hay 2 visiones distintas de la cosa. Unos miran las dificultades que eran reales y se quedan con eso. Y otro mira de otra manera. Mira las dificultades, pero mira a Dios y sabe que con Dios todo es posible. Cuando en el tiempo de Nehemías, muchos años después, estaban reedificando el muro, y el pueblo había empezado con mucho entusiasmo esa reconstrucción de todo el muro de Jerusalén. Y en un momento dice que ellos empezaron a mirar el escombro, y viendo que el escombro que quedaba todavía era mucho, y mirando ese escombro, el ánimo de ellos se decayó, y dejaron de trabajar, porque había todavía mucho escombro para levantar. Qué peligroso es quedarnos con esa visión de las dificultades. Hermanos, en la vida siempre vamos a tener dificultades. Es algo normal, la vida de todo ser humano, y también los creyentes, porque el Señor nos dijo que nos iba a librar de todas las dificultades, sino que al contrario, Él fue claro, dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y en el mundo tenemos aflicción, tenemos dificultades, tenemos problemas, pero gracias a Dios, hermanos, que en medio de esa situación de las dificultades, nosotros podemos tener una visión distinta, una visión de fe como la visión de Caleb, una visión de confiar en Dios, en el Dios Todopoderoso, que es real, que Él obra en el tiempo presente, como lo hizo en el pasado. Dios no ha cambiado. Y eso era lo que Caleb quería transmitirle al pueblo, que no importaba que fueran gigantes, que hubiera tantas gentes distintas a las cuales había que desalojar, que echar,
no importaba nada de eso, porque la confianza estaba puesta en el Señor y les animaba diciendo que con esa visión de fe más podemos nosotros que ellos. Qué buen ejemplo, hermano. ¿Cuánto necesitamos nosotros esto en nuestro andar de cada día frente a las dificultades que se nos presentan? No quedarnos sumergidos en la dificultad, sino mirar la dificultad, mirar al Señor y ver cómo en el Señor podemos ser más que vencedores. Los 10 miraron las dificultades y se quedaron con esa visión empobrecida, esa visión que les decía que no podían seguir adelante. Y eso fue un daño muy grande, no solo para ellos personalmente, sino para todo el pueblo, porque empezaron a mirar hacia atrás y empezaron a hablar de volver a Egipto. Y dice después que decía, designemos un capitán y volvamos para Egipto. Qué cosa, ¿no? Cómo el corazón humano puede ser así tan cambiante. Ellos habían visto tantas cosas poderosas de Dios. Dios había hecho tantas cosas en favor de ellos. Dios no solamente le había provisto alimento, aquel maná que descendía cada día del cielo y que cada mañana ellos podían recoger lo que necesitaban. No les faltaba alimento. Pero no solo eso. Dios había hecho que una nube muy grande los cubriera durante el día para que el sol del desierto no los achicharrara, porque el sol es muy fuerte en el desierto. Y el pueblo de Dios caminó bajo la nube durante el día. Pero también tenían, la nube del día se transformaba en fuego en la noche, para brindar el calor por el frío intenso del desierto. Tenían todo. Dios les estaba dando, no solo los había liberado de la esclavitud en que estaban en Egipto, sino que los estaba confortando, les estaba haciendo todo el bien que era posible. Eran su pueblo y Él lo quería llevar a la tierra que les había prometido dar. Pero la visión de ellos se enterró en las dificultades que veían por delante. Y el corazón de ellos ya no estaba más en los planes y en los propósitos de Dios, que era llegar a Canaán y poseer la tierra de Canaán, sino que dijeron, bueno, esto ya no nos interesa, vamos a volver para atrás. Y cuando eso sucede, que era realmente tan lamentable, Josué y Caleb, dice el versículo 6 del capítulo 14, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran los que habían reconocido de la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Caleb y Josué no podían entender esa incredulidad tan fuerte que el pueblo estaba desarrollando y ese deseo de volverse atrás. Y como una expresión de su aflicción, de su dolor, por eso que estaban viendo y escuchando, rompieron sus vestiduras. Era una señal de dolor, de duelo, de fracaso. Y rompieron sus vestiduras y hablaron al pueblo. Y trataron de hacer razonar al pueblo, para que el pueblo diera vuelta su mirada y mirara a Dios. Pero lamentablemente este precioso mensaje que ellos transmitieron no fue escuchado. Más bien fue rechazado. No quisieron saber nada de eso, sino que dice el
más adelante en relatos bíblicos, que la multitud, en el versículo 10, entonces la multitud habló de apedrearlos. Los querían matar. No solo no querían escuchar su mensaje, sino que los querían matar. Y solo la intervención de Dios impidió que eso pasara. Porque cuando ellos pensaron en matarlos, la gloria de Dios llenó el lugar. Y eso fue tan evidente que no se animaron a hacer nada. Y Dios protegió de esa manera a sus siervos. Aquellos dos hombres que tenían una visión de fe, una visión de confiar en el Señor y en esa confianza en el Señor seguir adelante. Qué hermoso ejemplo para nosotros. Es muy lindo lo que dice acá también en este capítulo 14, el versículo 24, lo que Dios dice acerca de Caleb. Dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde él entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Dios reafirmando una promesa y viendo, disfrutando, gozándose de la fidelidad de este hombre. Y dice, él va a entrar. Y fueron los hombres que entraron, Josué y Caleb. Los demás murieron en el desierto. Nunca cruzaron el Jordán. Nunca volvieron a la tierra prometida. Qué precioso, hermanos, es apoyarse en el Señor y ver que finalmente el Señor siempre nos saca adelante y nos hace, por su gracia, más que vencedores. La firmeza, la confianza que ellos tenían estaba expresado en las palabras que les decían. Si Jehová, el Señor, se agrada de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Jehová está con nosotros, no los demás, les decían. Pero el pueblo cerraron sus oídos y su corazón y no quisieron saber nada. Qué triste, ¿no? Que el Señor nos ayude a nosotros a cuidarnos de la incredulidad, porque la incredulidad siempre es un obstáculo que el enemigo trata de poner delante de nosotros. Y que como Josué y Caleb podamos tener la visión acertada que en el Señor todo lo podemos. Como decía Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y así también nosotros podemos aferrarnos a la promesa de Dios y conquistar terrenos del enemigo de acuerdo a la misericordia y a la gracia del Señor. Estos episodios son figuras de la vida cristiana, hermanos, de cosas que nos suceden a nosotros, de las conquistas que debemos tener a través de las luchas, de las dificultades. Debemos tener conquistas para la gloria de Dios. Dificultades hay, pero no miremos las dificultades, miremos al Señor y por medio del Señor seremos más que vencedores. Nosotros tenemos una misión para cumplir y tenemos que tener la misma visión de Dios para cumplir esa misión, que es vivir para Dios, es testificar de Dios, es llevar el bendito mensaje del Evangelio a aquellas personas con las que nos contactamos. Bueno, en todo eso el Señor va a estar de nuestro lado y se va a manifestar en la medida que nosotros confiemos y nos apoyemos en Él. Acá en Josué hay algunas cosas interesantes porque Caleb se presenta delante de Josué y, como dice ahí en el versículo 6 del 14 de Josué, y va describiendo lo que Dios había hecho y empieza justamente del tiempo cuando él aparece en la escena y tenía 40 años de edad, en el versículo 7, y le recuerda a Josué aquello que habían hecho, y bueno, como Dios le había prometido
También Moisés le había dicho de parte de Dios que le iba a dar aquella tierra donde habían pisado sus pies. Y por eso él dice, bueno, pasaron 45 años desde aquel momento y había corrido mucha agua abajo del puente. Pero Caleb fue un hombre que siguió en nación todo ese tiempo. Caleb estuvo acompañando al pueblo de Israel en la conquista de los distintos lugares. Y cuando prácticamente eso se terminó, cuando ya estaban ocupando muchas regiones de la tierra prometida, sucede esto que dice acá el capítulo 14. Él se presenta ante Josué y le dice que como era a los 40 años, así era ahora. Es difícil entender eso, ¿no? Que pudiera estar en tan buena condición. Con todo, yo conocí a un hermano que era Zapata de apellido, se congregaba en la iglesia de Proceda, que murió muy viejito. Él había sido militar y tenía cerca de 90 años y era impresionante cómo caminaba, cómo andaba, cómo se movía. Y un día yo le pregunté, hermano, ¿nos va a decir el secreto de ese vigor que usted tiene, que da gusto verlo caminar? Y ¿sabe lo que me dijo? Es la gimnasia, mijo, es la gimnasia. Hacía gimnasia todos los días para conservarse en buenas condiciones. Qué asombroso, ¿no? Y estaba logrando lo que quería. Bueno, esto le vamos a pedir a Rolo que nos haga hacer gimnasia. Pero, ¿cómo Dios obró en la vida de este hombre que tal vez ya tenía alguna señal de los 85 que tenía, pero no tenía ninguna señal de eso en su espíritu, en lo que quería hacer? Dice, Dios me prometió eso y yo creo eso. Dios me dijo que me iba a dar Hebrón y yo creo que Dios me la va a dar. Y va y se la pide a Josué. Y bueno, y en el capítulo 15, que no lo leemos por el tiempo, hermanos, pero nos habla de eso, de que este hombre, con esa edad que tenía, arremetió contra los ocupantes de Hebrón, los echó de allí, los corrió, y estaban los hijos de Anak, que eran gigantes realmente. Y no importó nada de eso, no importó que estaban el amorreo, el jebuseo, no. Todos fueron expulsados por Caleb y los suyos de aquella tierra, de aquella ciudad de Hebrón, que era una ciudad fortificada. Y bueno, y estaban, no solo conquistaron la ciudad más importante de la zona, esto en el mapa que tenemos en la Biblia, está más o menos, Hebrón es una zona montañosa que está frente al Mar Muerto. Cuando nosotros vemos ese mapita del Mar Muerto, es alargadito, más o menos por la mitad del Mar Muerto, ahí está, hacia el este está Hebrón, hacia el lado del Mediterráneo. Ahí fue a donde Caleb tenía que ir, porque cuando estaba hablando esto con Josué, estaba en Gilgal, que estaba más arriba del Mar Muerto, más al norte. Pero a él no le importaba que tenía que hacer una buena caminata y que tenía que ir y luchar y que tenía que conquistar aquello. Y por su fe, su confianza en el Señor, lo logró de una forma impresionante. Y conquistó Hebrón. Y había otra ciudad para conquistar. Y antes de arremeter contra esa segunda ciudad de la región, que después eso quedó todo dentro de la tribu de Judá, a la cual pertenecía Caleb también. Y estaba buscando el nombre, pero preparé esto con otra Biblia y ahora se me escapan los versículos
el lugar en que los tenía ubicados. Pero la ciudad era David, que figura en los mapas de Palestina un poco al sur de Hebrón, al sureste más bien, mirando para el medio de la tribu de Judá. 15-15. No entendí. 15-15. 15-15, gracias. Menos mal que ustedes están acá. Y entonces Caleb le dice a los suyos, bueno, al que conquiste esta ciudad yo le voy a dar a mi hija por esposa. Aksa, mi hija, va a ser su esposa. Y había un primo de Aksa que se ve que la admiraba, dice, cuanto más prima, más me acerco a ella. Y Otoniel, que era hijo de una hermana de Caleb, arremetió y conquistó aquella ciudad. Y Caleb, como había prometido, le dio a su hija. Y mencionábamos esto justamente por los versículos allí al final, porque cuando Caleb entrega a Otoniel a su hija, él la recibe como esposa y le dice, dile a tu papá que nos dé tierra para trabajar. Y ella le pide. Y bueno, es cuando la primera promesa era de la hija, pero ahora le piden tierras. Y él le da las tierras. Le da desde aquella zona de David hacia el sur, dice el Negev. O sea, una parte de la tierra era montañosa y otra parte era llana. Así que Otoniel y Aksa podían trabajar tranquilos, tenían mucha tierra. Pero cuando se iban a ir, ella se baja del burrito otra vez y vuelve al papá. Y el papá le dice, ¿qué te pasa, hija? ¿Qué querés? Dice, papá, ya que nos diste la tierra, ¿por qué no nos das? Bueno, sí. Ellos precisaban el agua para poder trabajar la tierra. Y entonces le pide al padre que le dé fuentes. Eso es en el versículo 19 de este capítulo 15 de Josué. Ella respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Seguramente esta expresión en primer lugar tiene que ver con la geografía. Unas estaban en la zona montañosa y otras estaban en la llanura. Pero también son una figura, hermanos, de lo que nosotros podemos hacer con las bendiciones que recibimos de Dios y lo que damos a los demás, especialmente a los nuestros, a nuestra familia, a nuestra iglesia. Y Caleb, en primer lugar, vio las fuentes de arriba. Y los estudiosos de las palabras nos dicen que esto habla de las bendiciones espirituales que nosotros tenemos el privilegio de compartir con otras personas. Cuando estamos haciéndole participar a otros de las cosas de Dios, les estamos proveyendo de la fuente de arriba. Y no solo de las de arriba, sino que también Caleb le dio de las de abajo. Es una bendición cuando también nosotros podemos ayudar en las otras cosas. No solo en las cosas espirituales, sino también a veces ayudar en las cosas materiales. Cuando nosotros nos ocupamos de necesidades de otras personas materiales y tratamos de ayudar, en realidad, aunque sean fuentes de abajo, eso se transforman en bendiciones de arriba. Y entonces Caleb nos provee este ejemplo tan precioso. Ya tenía más de 85 años. No sabemos hasta dónde llegó. Pero el espíritu de este hombre lo mantenía en condiciones de seguir avanzando para la gloria de Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos, a nosotros a aspirar a eso mismo, especialmente los que somos más veteranos. Que no pensemos que somos de descarte, que ya no servimos más para nada. Porque el enemigo a veces nos pone esas ideas, ¿no?
ya sos un viejo, ¿qué vas a hacer? Y no, en el reino de Dios la edad no es lo que cuenta, sino que cuenta la visión y la relación que nosotros tenemos con nuestro Dios. Y Caleb, afirmando en su corazón en eso, en su fidelidad a Dios, en honrar la palabra de Dios, terminó siendo, aparece en la Escritura, como ese canal de bendición de las cosas espirituales y canal de bendición de las cosas materiales. Que el Señor nos ayude a nosotros y también nos dé una visión clara de lo que es la vida, de lo que Él espera de nosotros. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer mientras somos jóvenes? ¿Qué vamos a hacer cuando vamos siendo maduros? ¿Y qué vamos a hacer cuando somos viejos? Bueno, acá tenemos un ejemplo que el Señor nos conceda a cada uno de nosotros, que quede en nosotros como alguien que confió en Dios, depositó en Dios toda su confianza, le creyó a Dios y actuó en consecuencia. Y la bendición de Dios estuvo respaldando su vida, su larga vida durante tantos años. El Señor puede hacer lo mismo hoy contigo y conmigo, pero mucho depende de nosotros en la medida que nos aferremos al Señor y a su bendita palabra y obremos en consecuencia. Que el Señor nos ayude, hermanos, para que pueda ser así.